Lo primero, dar las gracias por vuestra invitación. Un gran placer, y en especial a Isidro y a Ana Ávila, que son los responsables de que yo me encuentre aquí. Cuando me estaba repasando la charla, haciéndola porque le he dado muchísimas vueltas, me acordé de este artículo que ya tiene unos cuantos años, donde nos decía que todas las cosas son complementos, y es verdad, y en el riñón. Y también este artículo ya nos venía a decir que sí es cierto que en el síndrome lítico urémico atípico primario el causante de la enfermedad es el complemento. Tenemos muchísimas enfermedades de diferentes etiologías a nivel renal, donde el complemento juega un papel, si no prioritario, sí en la progresión y en la lesión renal. Desgraciadamente, no solamente un mecanismo unificador nos va a explicar esta lesión mediada por el complemento en estas diferentes etiologías. Y encima, además, nos encontramos en un momento que existe una verdadera explosión de fármacos dirigidos a diferentes vías del complemento. Por tanto, creo que nos tenemos que parar, pensar y reflexionar cómo hace el complemento daño a nivel renal. Y es necesario repasar un poco la vía del complemento, que, como sabéis, forma parte de nuestro sistema inmunoinnato, es enormemente complejo y tiene múltiples funciones. El elemento principal, yo aquí no voy a usar el... Ah, mira, sí, el ratón sí lo puedo usar. No quería. El elemento central es la molécula F3, una molécula inerte que necesita activarse. Me da igual por la vía que se active, pero una vez que se active me va a generar por un lado C3 y por el otro lado CB, C3b, que es una opsonina que señala, se pega en superficies dañadas, pero para su correcta activación necesita que se generen muchas moléculas de C3b. ¿Y cómo se van a generar muchas moléculas de C3b? Pues a través del luz de amplificación de la vía alternativa del complemento. C3b, que se va amplificando y aparece también y viene tanto del C3b de la vía clásica como de la vía de las lectinas, van a formar parte también del luz de amplificación. Primero, por cualquier vía que a mí se me active el complemento, finalmente el 80% de esta activación va a depender de la vía alternativa y de este luz de amplificación. Cuando yo ya he generado muchos C3b, viene complejo de ataque de membrana y lisis celular. Este sistema tan potente necesita estar bien regulado y controlado para que no dañe mis propias células, y para ello tenemos un gran número de reguladores, tanto en superficie celular como en fase fluida. Entonces, ¿por qué el riñón se daña tanto por el complemento? No hay una única teoría unificadora. Por un lado, para lo poco que pesa, 150 gramos, es que somos importantes, recibe el 20% del gasto cardíaco. Y encima tenemos un endotelio enormemente fenestrado. Ello hace que cualquier inmunocomplejo, cualquier proteína activada, tanto el endotelio, la membrana basal glomerular, el mesangio y las células mesangiales estén expuestas a todas esas proteínas activadas, y por ello el riñón tiene gran número de reguladores de superficie, pero hay una zona que no, y es la membrana basal glomerular. La membrana basal del glomérulo no tiene células, es el tendón de Aquiles, y solamente se regula, se protege a través del factor H en fase fluida, pero es una zona vulnerable. Por otro lado, el riñón va reabsorbiendo agua y aumenta la concentración de determinadas proteínas que pueden estar activadas del complemento, y además que son de pequeño tamaño molecular y pueden pasar al túbulo, y además, aunque no estén activadas, se pueden activar en el túbulo. Con esto lo que quiere decir, primer mensaje, a lo mejor el medir proteínas del complemento en la orina no tiene tanto valor. Pero a la vez estamos hablando de un medio ácido que sintetiza amonio, y los dos tienen la capacidad también de activar el complemento. Pero es que a medida que mi filtrado glomerular cae, hay proteínas reguladoras del complemento, hay factores del complemento que se incrementan, como el factor D, el factor B, y me aumentan también algunas proteínas relacionadas con factor H, que son proteínas muy parecidas al factor H, pero que compiten con él y no tienen esa capacidad reguladora. Es decir, la insuficiencia renal me hace a mí más vulnerable a la activación del complemento. Y como no tengo suficiente, el podocito también tiene la capacidad de expresar determinados receptores y proteínas del complemento, como el C3A. Y sabemos por estudios animales que diferentes tipos de podocitopatías, como puede ser una diabética, una focal
o una nefropatía membranosa, existe un aumento de esta señalización, pérdida de determinadas proteínas como la sinaptopodina y la nefrina, y se me desestructura el citoesqueleto y mayor proteinuria y mayor daño. ¿Tengo que ver depósito del complemento en mi biopsia renal con las técnicas habituales? La inmunofluorescencia convencional que todos tenemos para decir que he tenido una lesión mediada por el complemento, pues no. Ni el síndrome hemolítico urémico atípico, ni la vasculitis ANCA. Yo veo depósito de complemento y son las dos primeras enfermedades donde se han aprobado fármacos para el tratamiento de su enfermedad a través del complemento. De hecho, en la vasculitis ANCA lo que tenemos, el mecanismo es por el C5A, mediado a través de los neutrófilos, lo que no sabemos, porque el riñón también tiene receptores para C5A a nivel mesangial y a nivel endotelial, si podrían provocar algún tipo de lesión. Se pasa. Y cada vez que yo tengo depósito de complemento en el riñón, ¿significa actividad? Depende. En líneas generales sí. Nosotros habitualmente por la inmunofluorescencia convencional lo que hacemos es C3C, que C3C en líneas generales sí indica una activación en las últimas horas o en el día anterior del complemento, pero si yo hago por inmunohistoquímica C3D, el C3D se une covalentemente y dura mucho tiempo y no me indicaría, por tanto, una activación reciente del complemento y mucho más el complejo de ataque de membrana que dura tiempo. Por ello creo que le tenemos que pedir a nuestros patólogos que nos hagan para saber en qué momento estamos de activación del complemento, tanto C3 como C3D y complejo de ataque de membrana. Pasando ya a la nefropatía membranosa, ¿qué sabemos del complemento? Es una enfermedad mediada por anticuerpos, pero el anticuerpo es IgG4 que no tiene en líneas generales capacidad de activar la vía clásica. En los últimos años han aparecido dos publicaciones realmente interesantes que nos vienen a explicar, al menos en la relacionada con los fosfolipasa 2, diferentes cuestiones. Y la primera es que aunque la inmunoglobulina predominante es la IgG4, parece que al menos en un subgrupo de pacientes esta IgG4 no está correctamente galactosilada y tendría la capacidad de activar la vía de las lectinas. A la derecha, el grupo de Hamburgo confirma estos datos y a la vez también observa, tanto en humanos como en animales, pero también observa en un subgrupo de pacientes que existe una activación de la vía clásica y son pacientes que presentan tanto IgG1 como IgG3, que ambas tienen capacidad de activar el complemento. Por lo tanto, en la membranosa, tanto la vía clásica como la vía de la lectina frecuentemente son las que pueden activarse. ¿Pero qué ocurre con la vía alternativa? Pues probablemente por este loop de amplificación que os comentaba al principio, finalmente se activa la vía alternativa. Por ese motivo, la mayoría de los fármacos que estamos viendo se están empleando y se están estudiando en vía alternativa, aunque exista alguno en vía de las lectinas. Y en la nefropatía IgA, ¿qué ocurre con el complemento? Vamos a empezar con datos optimistas. Y en los estudios genéticos que tenemos, sabemos, numerosos estudios poblacionales, que aquellos pacientes, aquellos subgrupos que tienen una delección en determinadas proteínas relacionadas con el factor H, factor 1 y factor 2, están protegidos frente a la nefropatía IgA. Hace años que sabemos que existe una activación de la vía alternativa del complemento y tenemos datos a nivel histológico. La IgA codeposita con C3, pero no solamente es que sea un marcador de activación de la vía alternativa, sino que la intensidad de su depósito se relaciona con la lesión histológica y con datos clínicos. Ya tenemos otros marcadores de activación del complemento de la vía alternativa que todos ellos vienen a decirnos lo mismo. Mayor intensidad, mayor depósito de marcadores de vía alternativa, mayor daño histológico y peor evolución. ¿Y qué datos tenemos de la activación de la vía alternativa a nivel sistémico? Podemos decir C3. Es que bueno, el C3 en una enfermedad como la nefropatía IgA, que en principio la activación es local, el C3 no va a tener mucho valor y más con el margen que tenemos de los niveles, sino que es mucho mejor medir fragmentos de activación. En un subgrupo de pacientes vamos a tener un aumento de estos fragmentos, significa que ha habido una activación local del complemento y ese subgrupo de pacientes tiene peor función. Pero es que actualmente también sabemos que los inmunocomplejos formados por la IgA infragalactosilada y la IgG2, habitualmente que es la que forma los inmunocomplejos, tiene la capacidad de activar a nivel sistémico la vía alternativa del complemento. Y esos pacientes
presentan una peor progresión. Podemos medirlo, por supuesto, si hacemos proteómica, maravilloso, lo inmunocomplejo como hace el grupo de Barra, pero nosotros por lo menos medir la ratio IgA infragalactosilada con C3. ¿Y qué datos tenemos sobre la vía de las lectinas? Ya hace más de 20 años un grupo japonés vino a decir que la lectina tenía un papel y lo volvió a confirmar en un estudio posterior. Y nuevamente, si tengo activación, aunque también sea por la vía de las lectinas, mayor inflamación, mayor daño histológico, peor evolución. Esto sí que es cierto, que solamente aparece en un subgrupo de pacientes, en un 30-40% según la serie. No puedo dejar de hablar del trabajo de Mario Espinosa, que tiene ya unos cuantos años, pero fue uno de los primeros que vino a decir que la tinción, que la presencia de C4D, que sin C1Q nos indica una activación de la vía alternativa, es un marcador independiente de progresión a la insuficiencia renal. Después de este trabajo, que fue pionero, se han publicado como 20 o 25 trabajos más que vienen a decirnos lo mismo. Incluso un metaanálisis reciente con más de 1.500 pacientes nos indica que la presencia de C4D, la activación del complemento por la vía de las lectinas, es un marcador pronóstico de supervivencia renal, de peor supervivencia renal. Al igual que si yo tengo, además de la lectina, mi complejo de ataque de membrana, se me deposita mayor inflamación y mayor progresión. Aunque es cierto que en estos pacientes, a nivel serológico, habitualmente tanto el C5 como el complejo de ataque de membrana soluble suele ser normal. Si la vía de las lectinas juega un papel fundamental, al menos en un 30 o 40% de los pacientes, lógicamente era lógico que se ensayaran algún fármaco como el narsoplimab, que en los ensayos en fase 2 tuvo algunos resultados beneficiosos, sin embargo, en el ensayo en fase 3 hubo que suspenderlo porque no había diferencia con el grupo control. Yo estoy deseando que salgan los resultados, porque lo primero que tendremos que valorar es qué tipo de pacientes se incluyeron, porque no en todos estos pacientes tenemos una activación de la vía de lectina. No sé si hubo criterios histológicos. Y también se habla que el grupo control era verdaderamente una forma benigna. Por otro lado, a mí me da miedo, esto ya es una opinión personal, porque verdaderamente no sabemos si nosotros bloqueamos la vía de las lectinas, que si estamos dejando excesivamente libre la vía alternativa del complemento para su activación. No sé si lo que estoy diciendo es una barbaridad, pero creo que hay algunos casos publicados. Si tengo activación de la vía alternativa del complemento en el 100% de los pacientes, y puede ser un marcador, lógicamente también han aparecido fármacos dirigidos a la vía alternativa, y como sabéis, hace como 2 semanas se publicaron los resultados de los primeros meses del APPLAUSE, que utiliza el ixtacopan, y el ixtacopan es un inhibidor del factor B, por lo tanto, en teoría, si yo inhibo el factor B, no voy a tener activación ni de C3 convertasa, ni lógicamente de C5 convertasa. Esto, ya os lo digo, se han publicado los resultados de los primeros 9 meses en los primeros 250 pacientes. Eran pacientes clásicos, IgA con más de 1 gramo de proteinuria y con filtrado glomerular por encima de 30, aunque sí hay un subgrupo que posteriormente presentarán con filtrados por debajo de 30. Placebo frente a ixtacopan. El endpoint primario, reducción de proteinuria, se separaban las curvas desde el mes 6, y aquí tenéis los valores, comparando el grupo tratado, una reducción de un 44%, pero más importante me parece, cuando hacen el subanálisis por grupo, daba igual la raza, si eran asiáticos o no, el score, la presencia o no de hematuria, todo ello favorecía el empleo de ixtacopan. Pues se nos está olvidando en muchas ocasiones el papel que puede tener el complemento a nivel túbulo intersticial. Y puede que este sea el motivo que, incluso aunque yo no tenga hematuria, favorezca, y que el complemento probablemente tiene, más allá de una actividad inflamatoria, puede tener propiedades antifibróticas, y no podemos olvidarnos del túbulo intersticio en la nefropatía IgA. Y creo que está poco estudiado el papel del complemento, aunque ya empieza. En el último Congreso Europeo se presentaron también datos de un inhibidor de la síntesis del factor B a nivel hepático. Era un ensayo en fase 2 con una sola rama, que también presentaba resultados prometedores en cuanto a la reducción de proteinuria. El ravulizumab, también se han presentado los estudios. Aquí ya lo que actuamos en una vía final del complemento a nivel de C5, placebo frente a ravulizumab, grupo similar,
IgA con filtrado por encima de 30 y proteinuria por encima de 1 gramo. Los pacientes se randomizaban, pero a partir de la semana 26 hasta el final del año ya todos recibían tratamiento con ravulizumab y lo mismo. Reducción de proteinuria y estabilización de filtrado glomerular. Incluso cuando en el grupo placebo pasaba ravulizumab, también mejoría de proteinuria. Y por último, el cemdisiran, que lo que va a es bloquear la síntesis de factor 5 a nivel hepático, lo mismo. Esto es un ensayo en fase 2, buenos resultados y reducción de proteinuria. Esto es lo que tenemos hasta ahora en la nefropatía IgA. Y paso a otra, que esta sí que verdaderamente existe una desregulación de la vía alternativa del complemento en fase fluida, como es la glomerulopatía C3. Aquí lo importante, lo digo por donde van a ir dirigidos los tratamientos, el responsable del daño es el depósito de C3 y toda la activación posterior que viene. Cuando hablo de glomerulopatía C3, voy a hablar también de patrón membrano proliferativo idiopático, es decir, una vez que yo he descartado una enfermedad autoinmune, una infección, una paraproteína, porque tenemos ya suficiente evidencias para decir que glomerulopatía C3 y membrano proliferativa idiopática verdaderamente son los espectros de la misma enfermedad, comparten clínica y comparten mecanismos patogénicos que nos queda mucho por saber de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que provoca esta desregulación de la vía alternativa, al menos en un grupo de pacientes en fase fluida? Por un lado, factores genéticos. Entre un 20 o 30%, según la serie, a los americanos, los de la Columbia, les salen una porcentaje de variantes que llegan hasta el 40%, pero entre un 20 y un 30% de estos pacientes pueden tener una variante en alguna proteína relacionada con el complemento. Y no es solamente un biomarcador. Aquellos pacientes que tienen una mutación, una variante, como podéis ver en la derecha, presentan peor evolución de la función renal. Y no solamente eso, tiene consecuencias funcionales. Si yo tengo una variante en factor H, tengo una disminución en la concentración de mi proteína reguladora factor H, y si yo tengo una mutación en factor I, tengo consecuencias funcionales. Quería comentar este artículo que ha sido criticado por otros motivos que no voy a entrar, del grupo inglés. El grupo inglés lo que hizo fue exoma completo a una gran población y ellos no encuentran que exista una mayor prevalencia de determinadas variantes genéticas en el grupo de pacientes con C3 o con membrana proliferativa idiopática, pero curiosamente sí encuentran una asociación con determinados alelos HLA, alelos que se relacionan, determinados haplotipos que se relacionan con mayor riesgo de enfermedades autoinmunes, y en un subgrupo de pacientes de glomerulopatía C3 no deja de ser una enfermedad autoinmune, donde vamos a tener anticuerpos frente a determinadas, o bien frente a la C3 convertasa, el C3-NEF, frente a la C5 convertasa o frente a factor H. Y además lo mismo, la presencia de dichos anticuerpos tiene también un fenotipo, no siempre, pero lo tiene. Aquellos pacientes que tienen C3-NEF suelen tener niveles de C3 séricos más descendidos en sangre, y aquellos pacientes que tienen C5-NEF suelen tener el complejo de ataque membrana soluble en sangre más descendido. Y también, sin que esto, porque esto es un grupo muy heterogéneo, aquellos pacientes con C3-NEF es más frecuente que sean DDD, y los que tienen C5-NEF, glomerulonefritis C3. Dejo aquí una pregunta en el aire. Bueno, si estamos hablando que es una enfermedad autoinmune, ¿por qué no responde el rituximab? Porque en un alto porcentaje de pacientes no nos ha respondido el rituximab. Yo no tengo la respuesta, pero he leído un artículo. Otro posible causante de una desregulación de la vía alternativa del complemento son las gamapatías monoclonales, y de hecho en un paciente mayor de 50 años siempre debemos descartar la presencia de una gamapatía monoclonal si nos encontramos en la biopsia un depósito de C3 una vez que hayamos descartado depósitos enmascarados. Y es que esta paraproteína puede actuar de dos formas: como un anticuerpo frente a una de las proteínas reguladoras y me desregula la vía alternativa del complemento, o bien como una plataforma que me estabiliza la C3 convertasa y está continuamente activada. Aquí el tratamiento, que no lo yo tengo tan claro, y ya lo comentaré después, el tratamiento aquí es clon dirigido. Yo lo que tengo que ir frente al clon, respuesta hematológica, y después me vendrá la respuesta renal. Pero hay un subgrupo de pacientes, y esto me parece ya la caña, que tú no tienes desregulación de la vía alternativa en fase fluida,
solamente lo tienes a nivel glomerular, y os vuelvo a recordar que a nivel glomerular la membrana basal glomerular es muy vulnerable porque no tiene proteínas reguladoras de superficie y solamente depende del factor H, y se piensa que aquí lo que habría una activación crónica a nivel exclusivamente glomerular, y que probablemente los proteoglicanos y determinadas y la anesina podrían tener un factor, y se está trabajando en ese sentido incluso fármacos dirigidos a los proteoglicanos. ¿Cómo vamos a tratar esta enfermedad? El objetivo, que desaparezca el C3, que es el causante de toda la lesión. Lo digo por otros intentos farmacológicos que se han hecho. Lo primero que empleamos, porque era lo que teníamos, era el eculizumab. Verdaderamente no existen suficientes evidencias para aconsejar su empleo, y además no estamos actuando sobre la patogenia. Yo quiero que me desaparezca el C3 para que me desaparezca toda la lesión, pero quizás en algunos casos de glomerulopatía C3 con proliferación extracapilar o con microangiopatía trombótica podrían tener un papel. El grupo de la Columbia hizo un pequeño ensayo que acaban de presentar los resultados con el Avacopan. Recordad que el Avacopan va frente a C5A. El endpoint primario era excesivamente exigente, que era desaparición de los datos de inflamación en la biopsia renal, y ya los endpoints secundarios, mejoría de proteinuria y desaparición, estabilización de filtrado glomerular y desaparición de la cronicidad. Pues bueno, no habían diferencias significativas, pero si uno analiza los datos, quizá, aunque no había diferencias significativas, los pacientes tratados con C5A sí que es verdad que tenían menor datos de cronicidad y una mejor estabilización del filtrado glomerular y la proteinuria, pero de nuevo no estamos tratando la desaparición de C3. El danicopan, que es un inhibidor del factor D, y por lo tanto lo que va a inhibir es la convertasa, la C3 convertasa. Ya estamos yendo para que no se me genere C3. Desgraciadamente hubo 2 ensayos en fase 2, pero no alcanzaron niveles suficientes en sangre para conseguir un bloqueo de la vía alternativa del complemento, y por ello no se han seguido con estos ensayos, aunque hay un nuevo inhibidor del factor D que se está estudiando. De todas maneras, Thomas Pickering, y esto lo cuento, me parece espectacular y no sé el motivo, en una charla él comentaba ratones con déficit de factor H, que por lo tanto todos hacían C3, que se les trataba con danicopan. El ratón en las 2 primeras semanas desaparecía todo el C3, pero posteriormente y de manera progresiva volvía a aparecer el depósito. No se explican si es porque no alcanza niveles o puede haber otro motivo, y quizá a lo mejor el danicopan, aunque haya unos nuevos fármacos, no sea el más idóneo. El pegcetacoplan se ha presentado en la Kidney Week recientemente, el ensayo en fase 3 del pegcetacoplan. Como sabéis, esto ya es inhibe C3 y C3b. Si yo no genero ni C3 ni C3b, estoy aquí evitando que se me active la convertasa F3 y la convertasa F5 de todas las vías, porque recordar que el C3b, que viene de las lectinas y que viene de la vía clásica, forma parte de la amplificación. Por lo tanto, estoy inhibiendo todo. Y se han presentado los resultados de las primeras 26 semanas. ¿Qué pacientes se incluyeron? Aquí incluyen trasplantados renales, pero que tuvieran con recurrencia, pero con más de 1 gramo de proteinuria, o sea, ya con una buena recurrencia, pacientes con patrón membrano proliferativo idiopático o glomerulopatía C3. Y ven a la semana 26, todo favorable, todos los endpoints favorables para pegcetacoplan, tanto proteinuria, estabilización del filtrado glomerular, datos histológicos, y lo más importante, que es el objetivo, en más de un 70% desaparecía el depósito de C3, es decir, que esta mejoría de filtrado glomerular, esta mejoría de proteinuria, es que estoy actuando sobre el mecanismo. El ixtacopan también, lógicamente, se ha probado. Aquí lo que inhibe, como ya hemos dicho anteriormente, es la C3 convertasa, el factor B. Voy a impedir la generación de C3 convertasa de la vía alternativa y de C5. Y se presentaron, aquí se han presentado también ahora en la Kidney Week, solamente se incluyeron pacientes con glomerulopatía C3, aquí ni riñón trasplantado ni riñón nativo. Era un ensayo doble ciego hasta la semana 26 y posteriormente una fase abierta donde todos los pacientes recibían el fármaco. Sí comentar, porque tendrán que hacer un subanálisis cuando lo publique, que el grupo de pacientes con ixtacopan tenían peor filtrado, mayor proteinuria y mayor número de pacientes con DD,
Con lo cual yo creo que habrá que hacer un análisis quitando esos pacientes cuáles son los resultados, porque son casos en líneas generales que tienen peor evolución. Pero bueno, a corto plazo, al año, reducción de proteinuria, desaparición o reducción de los depósitos, estamos tratando la patogenia y estabilización del filtrado glomerular. Y en el grupo placebo, cuando pasaban al fármaco, lo mismo, separación de curvas y reducción de proteinuria. No quiero dejar pasar 3 entidades de las que nadie habla, pero que a mí me preocupan y por lo tanto aquí lo expongo. Por un lado, las postinfecciosas del adulto, para mí no son entidades para nada benignas. No estamos hablando de la postinfecciosa del niño, de la postestreptocócica, estamos hablando de pacientes con mucha comorbilidad, que el paciente os puede venir, el primer signo que tiene una insuficiencia cardíaca como síntoma de su síndrome nefrítico. Recientemente hemos tenido un compañero que debutó con una insuficiencia cardíaca y se quedó en anuria, donde aquí todos decimos, vale, aquí la vía alternativa del complemento tiene un papel, pero no estamos haciendo nada ni se está descubriendo. Y los esteroides, hay un estudio ya de hace 1 año y medio que venía diciendo que los esteroides aumentan la morbimortalidad del paciente. Todos los usamos, pero que sepamos que estamos aumentando la morbimortalidad. Otra, la enfermedad trombólica, menos mal que no es muy frecuente, pero es una enfermedad sistémica y grave, y que no solamente aparece en el riñón nativo. Yo recuerdo de mi época de trasplante ya muy antigua tener alguna trombólica. Y hay algunos estudios asiáticos muy interesantes donde deberían de seguir profundizándose. Y no puedo dejar de hablar de las gamapatías monoclonales de significado renal, donde hay un alto porcentaje que el complemento juega un papel. Y todos decimos, vale, tratamiento clon dirigido, respuesta hematológica y después vendrá la respuesta renal. Pero esto puede tardar 6 meses, 1 año, y te puede llegar un paciente ya con 3 o 4 de creatinina. Y dentro de ellas la glomerulonefritis proliferativa con depósitos monotípicos, que en un 70% yo no encuentro clon. Yo creo que esto es un área por descubrir y por profundizar. Otra cosa es la farmacia. Y ya para terminar, si me deja... esto yo me tengo que agachar y esto no lo veo. No, porque si no, quiere decir la susceptibilidad del riñón al daño mediado por el complemento depende de diversos factores. Las vías implicadas y sus efectos son muy variables, pero esto es muy chico. Los bloqueadores del complemento nos ofrecen nuevas alternativas terapéuticas. Las proteínas del complemento y sus fragmentos de activación no son específicas de ninguna enfermedad. El avance en biomarcadores nos podría permitir una correcta estratificación de los pacientes para seleccionar el inhibidor más adecuado en cada momento. Y termino con 2 grandes del mundo del complemento. Uno que nos viene a decir que quizá deberíamos reclasificar a nuestros pacientes en función de la vía del complemento que está activada o que está siendo responsable o está ayudando al daño renal. Y para los más jóvenes, entre ellos yo, el entusiasmo nunca nos debe de evitar la precaución y la reflexión. Muchas gracias. ¿Me he pasado o no? Muy bien.